Y ahora, en Latina 92.3, Movimiento Latino. Todos los lunes, a partir de la 1:30 de la tarde, un programa informativo dedicado al pueblo latino en Aruba. Arubianos nuevos, con tu apoyo saldremos adelante. Latina 92.3 FM, la emisora del progreso. Feliz día, mi nombre es Seti Cristian Ciarzagaray. Me llaman Seti, mi nombre es Luiset. Soy de Santa Cruz, particularmente del pueblo de Santa Cruz. Mi mamá también de ese pueblo, mi papá de Paradera. Y yo me levanté allí. Allí nos enseñaron bastante, como por ejemplo cuando mi papá perdió el trabajo, el tiempo que se cerró la refinería. Trabajamos bastante en el campo, plantábamos, criábamos animales. Y así nos hacía la vida y mi papá empezó con su propio negocio de alimento de los animales. Y así me levanté con trabajo duro. Encima de todo, estudiamos y progresamos. Pues allí fui a estudiar a Estados Unidos, donde tengo mi maestría en hotelería, turismo. Pero cuando regresé a Aruba, fui a trabajar donde la Oficina Central de Estadísticas y allí trabajé por 20 años. Mi afinición con datos, con informaciones, un trabajo que me encantó mucho porque aprendí mucho del desarrollo de Aruba. Trabajamos más tanto con datos, hacemos investigaciones y con los años uno ya se aprende mucho de todo un poco de Aruba, el desarrollo demográfico, económico, financiero, turismo, un poco de todo, la inflación, importación. Y así con todos los datos uno se realiza que muchas veces los gobiernos no toman decisiones así basados de cifras, de datos, sino más tanto por razones probablemente políticos. Y así empecé a pensar, mejor me meto en la política, entonces trato de ayudar a la gente un poquito, no para que ellos sepan precisamente todo lo que yo sé, pero sí para tratar de ayudar un poquito a tomar decisiones basadas en datos. Por eso hablo muchas veces, siempre con información, con diferentes publicaciones de instancias, para saber que uno viene, de dónde uno viene con las informaciones, para saber dónde va uno. Para mí es súper importante, para saber uno dónde quiere ir, uno necesita saber dónde está ahora. Y así, desde el 2013, me metí en la política y me junté con el Partido Movimiento Electoral del Pueblo, ahorita liderado por Evelyn Weaver Cruz, que es un honor servir bajo su liderazgo. Desde el 2017 estoy trabajando en el Parlamento de Aruba, sirviendo al pueblo, gracias al pueblo mismo que nos eligieron y votaron para nosotros. Estábamos haciendo un trabajo bastante legislativo en el Parlamento, que nuestro trabajo es bastante de controlar el gobierno, pero también hacer leyes o cambiar leyes o venir con adaptaciones de leyes existentes, que hay mucho trabajo ahí, pero también nos llegó el crisis y cambió la panorama totalmente de nuestro trabajo, que ahorita estamos más tanto tratando de controlar naturalmente, pero también escuchar al pueblo, mirar todo lo que afectó con la pandemia de COVID y para saber ahora cómo vamos a desarrollar y cómo vamos a progresar, salir de esto, del crisis que nos dio también a nosotros, no solamente a Aruba, pero al mundo entero. Movimiento Latino. Usando base de datos, uno piensa, ¿por qué estamos aquí? La posición financiera, económica que nosotros estamos adentro. Y antes de llegar al COVID a Aruba, así mismo no estábamos bien financieramente. Cuando entramos en el 2017, ya teníamos un debe tan grande que se desarrolló en los últimos 6, 7 años nomás. Aruba, desde que se hizo país, naturalmente como cualquier hogar, como cualquier casa, familia, uno a veces se crea un debe para llegar a su casa, comprar un auto y un país también para desarrollar usualmente y como país joven como es Aruba, también se fueron a buscar plata para desarrollar el país. Sin embargo, en los últimos 8 años, uno puede decir desde el 2009
aún el país tenía un debe a su ingreso más o menos de unos 46%, porque en el 2008 nos pegó o nos llegó un crisis también económico mundial que afectó también a Aruba. Pero un debe en ese tiempo que estaba a más o menos 43 hasta 47, 46%. En apenas 6 a 7 años, ese debe al ingreso de Aruba, que nosotros llamamos el Producto Interno Bruto, el GDP, llegó hasta casi los 90%. Y eso nos afectó mucho, porque uno sabe que tiene un debe así de grande y uno se tiene que imaginar que si uno tiene un ingreso en la casa de más o menos un florín, uno paga 90 centavos a solamente las fianzas que hizo uno. Y ahí, desde el 2017 que entramos en el gobierno, conseguimos esa posición. Y para hacerlo responsable y para tratar de sanear la posición de Aruba, uno no podía sacar, no podíamos invertir porque ya no había tanto espacio. Por ejemplo, en el 2017 cuando entramos, vimos, por ejemplo, debes financieros, o sea, déficits financieros de los últimos años que no eran normales. Usualmente cuando uno tiene un déficit, un negativo, diciéndolo así, en un resultado de un balance de pago, es porque ya uno no está sosteniblemente manteniendo las finanzas. Y eso, por los últimos años, habían déficits de más o menos 400 miles al año. Y eso no era normal, porque ya Holanda, desde 2015, ya tuvimos una comisión de supervisión financiera que dirigía más o menos el gobierno dándoles consejos para mantener ese debe y los déficits más marginal posible para llegar a un balance neutral, o sea, a lograr ingreso o sea, un resultado positivo en las balanzas, porque si no, Aruba no se podía mantener sosteniblemente sus finanzas. Y desde 2015 aún no seguían los consejos. Pues al entrar 2017, cuando entrábamos en el gobierno, Aruba, el gobierno en aquel tiempo consiguió un debe de más o menos 4.2 billones de florines. Y nuestro ingreso, más o menos anual como país, era de 1.4. El espacio, no teníamos el espacio como gobierno, como el partido que sostiene mayoría parte del gobierno, porque el gobierno actual es una coalición, no tenía el espacio de desarrollar, venir con proyectos, porque los proyectos del gobierno anterior aún no se empezaron a pagar. Por ejemplo, todas las carreteras que ahorita usamos para pasar de un lado al otro de la isla, todas esas carreteras muy bellas, en verdad, nos hace que el tráfico fluya mejor, pero esas carreteras, las fianzas que se hizo para construirlas, apenas empezamos el año pasado a pagar todo. Entonces, encima del debe que ya consiguieron el gobierno al entrar, aún se pone más aún, porque aún estos debes eran debes que tenían que empezar en el año 2020, 2019. Entonces, nos dieron menos espacio aún para desarrollar, venir con proyectos y, por colmo de los colmos, en el año pasado nos llegó también la pandemia de COVID. Cualquier país también está sufriendo del mismo crisis, del mismo coronavirus. Y como nuestra posición ya no estaba así siendo sostenible ni manejable, estábamos en la dirección de tratar de sanear esa posición que teníamos. No esperábamos nunca a tener que pasar por un crisis de magnitud tan grande, que tampoco ahorita no tenemos el espacio y tuvimos que llegar a la puerta de nuestra, a la hermana mayor que llamamos Holanda. Pues en eso estamos ahora pidiéndole ayuda para saber cómo vamos a salir de eso. Movimiento Latino. Y uno pregunta ahora,
¿Por qué o cómo la relación con Holanda? ¿Por qué hay de repente una más atención a Holanda que normal en Aruba? Y eso es porque como Aruba perdió, como cualquier país, tanto ingreso, y como Aruba tiene que hacer más fianzas para cubrir todos los gastos, no solamente eso, Aruba tomó algunas decisiones para ayudar al pueblo, a sostener, por ejemplo, al pueblo trabajador, para que no todo el mundo perdiera sus cupos de trabajo. ¿Y cómo hizo eso? Le dio sostén al pueblo por medio de lo que llamamos nosotros FAS, la ayuda, la asistencia social, que todo el mundo que pierde trabajo puede conseguir por lo menos 950 florines mensuales para cubrir gastos de alimentación, lo más básico y necesario. También ayudó con lo que nosotros llamamos el subsidio de la entrada de los trabajadores. Eso lo hace para que evite que las empresas le quiten el trabajo, le manden la casa a la gente y en cantidad así más alta. Y todo esto debe de ayudar al pueblo. ¿Por qué? Porque si no se cae la economía, peor aún. Ya faltamos el ingreso. Turismo, por ejemplo, perdemos como 67% en el 2020. Y como país pequeño, como isla que somos, dependiente del turismo, nos afectó sumamente. Y todo el mundo sabe, porque mucha gente trabaja en ese sector. Pues para evitar la pérdida del trabajo, para evitar que no pueden comer, alimentarse y pagar lo básico, el gobierno tomó algunas decisiones muy grandes, porque como gobierno uno tampoco tiene ese ingreso. Y el primer paso fue a seguir con las fianzas, pero si seguimos así, no sabemos como país si es sostenible y si podemos salir de ese debe, de magnitud del debe que nosotros tenemos ya. Y por eso acercamos a Holanda con la petición de ayuda, de finanzas. Las fianzas con Holanda se hizo en verdad por cero interés, pero sí venían con condiciones. Holanda en aquel tiempo, para darnos esa asistencia, le dijimos que hicimos ya, lo encontraron bien, pero también puso más condiciones para el país porque quería hacer más supervisión aún, y es lógico porque tienen que salvaguardar las fianzas que nos dieron para saber seguro que nosotros lo podemos pagar. Y ahí, por ejemplo, para dar una información válida, por ejemplo, ya en 2020, el gobierno de Aruba, de la coalición, liderado por mayoría del movimiento electoral del pueblo, les dio asistencia social, pues el FASA, a 11.650 personas, desde abril hasta diciembre. Y eso costó al país más o menos casi 43 millones de florines. Y con el subsidio de los salarios, de la entrada de las personas, también se hizo desde mayo hasta diciembre. Y ahí el gobierno sacó 272 millones casi para el sostén, para que evite que la gente pierda el trabajo o pierde toda su entrada. Porque hay gente que nosotros sabemos que perdieron un porcentaje de la entrada, pero el gobierno por lo menos paga al menos al 60% para que no pierda toda su entrada al pueblo trabajador. Y también le dio ayuda a las empresas pequeñas y medianas que tienen una cantidad menor de empleados, le dio una asistencia de 4.000 florín cada 3 meses. Y ese aspecto también, que nosotros llamamos ayuda a las empresas medianas y pequeñas, el gobierno también sacó allí como 24 millones de florines. Pues si uno suma todo, el 43 y el 24, ya son 47, y los 271, ya estamos por casi 320 millones de florines adicionales en un periodo que el gobierno también perdió su ingreso. Toda esa situación hizo que nosotros tuvimos que aceptar la ayuda, la mano que nos brindó Holanda, a pesar de las condiciones, porque no sabemos si era sostenible seguir
confianzas, con un interés que nosotros ya tenemos mucho debe y tenemos mucho interés ya que estábamos pagando de los debes anteriores y por decisiones no muy responsables que hizo el gobierno anterior. En eso estamos ahora. Por ejemplo, por eso ahorita hay más discusión de qué se hizo, que Holanda ahorita está poniendo más condiciones de reducción de gasto, por ejemplo, en el seguro social. El seguro social, Holanda nos puso una condición de reducir el gasto del aspecto de la salubridad, de medicamento, médico, todo, de 5 millones mensuales, que son 60 millones al año. En pleno pandemia, uno no pide a un país a reducir gasto de salud, porque justamente en una pandemia, una crisis de salud, uno tiene más gastos aún. Uno sabe perfectamente cuántas personas hay hospitalizados en cuidado intensivo, cuánto ya, Dios salve todo el mundo, pero hay ya personas que han fallecido. Aruba ya perdió 61 personas. Entonces, todos estos gastos adicionales para un gobierno suma y nosotros tenemos que tratar de salir de esto. Por eso ahorita tenemos que ver qué son los aspectos positivos, cómo vamos a salir de eso y cómo vamos a recuperar de la situación, qué vamos a hacer, qué va a hacer, qué decisiones van a tener que tomar el gobierno para salir de toda esa crisis, para tratar de salvar todo un pueblo, todo un país. Movimiento Latino. El gobierno proclamó este año como un año de recuperación. No va a ser fácil porque aún estamos en pleno pandemia, aún estamos en pleno crisis y aún no pensamos que el peor no ha pasado. Pero tenemos que estar positivos, tenemos que quedar positivos pensando que vamos a recuperar y por esto necesitamos un buen plan de cómo vamos a recuperar de esto. El gobierno vino con ya un documento que se llama reposicionando nuestras velas como un barco de vela que tiene un rumbo. Ahorita tenemos que reposicionar las velas para saber en qué dirección vamos. Ahí plantearon un plan económico de recuperación que incluye naturalmente, y ya probablemente han oído, de tratar de abrir otra vez la refinería, en cuál aspecto sea. Hay compañías que ya dieron su oferta, qué planes tiene. Si es refinería o si es algo otro, el gobierno está abierto para todo desarrollo. ¿Por qué? Porque necesitamos más cupos de trabajo. La gente ha perdido mucho ya. Entonces, para tener más cupos de trabajo y también para diversificar un poquito de la industria turística, que dependemos demasiado quizás de ello, para no estando solamente dependiendo de uno, también tratar de diversificar. También están firmando un contrato ya de intención con una compañía de LNG, que es también de energía alternativa. También estamos hablando de abrir ahorita sí la posibilidad de empezar con cannabis medicinal y tratar de desarrollar eso también como una industria para el país. Y además de todos los desarrollos, también muchas cosas pequeñas que nos acercaron diferentes inversionistas que tienen interés de invertir en Aruba. Tenemos que enfocar más ahorita en tratar de conseguir ingresos de algo otro que no sea solamente el turismo, pero también tratar que la agricultura otra vez empiece, que la gente empiece a hacer más actividades agriculturales o acuaculturales. ¿Por qué? Porque parte de la sostenibilidad, las metas de desarrollo sostenible son también para tratar de tener la seguridad de alimentación. Entonces tenemos que enfocar más en la parte de agricultura. Y con esto tratar también de llegar a más solidarismo. Por ejemplo, el gobierno ya, los empleados públicos se cortaron los salarios con 12.6%. Nosotros los parlamentarios y también los ministros se cortaron los salarios con 25%. Pero también eso se pide de todo el país, que sea solidario en la situación, porque hay uno que lo tiene mejor que el otro, pero tenemos que tratar de ayudar a uno al otro. Porque el gran líder del Partido Movimiento Electoral del Pueblo, una cosa es que nos ha enseñado es que al unirse uno, al estar solidario, uno puede salir de cualquier crisis.
Y tenemos que pensar, con ese pensamiento, tratar de salir y recuperar la isla. Todo el desarrollo, tratar de seguir desarrollando a pesar de todo y tratar de explotar todos los pensamientos, los planes que tenga todo el mundo para ver en cuál dirección podemos venir con más cupos del trabajo y también crear más ingresos para el país. Porque aquí no solamente vivimos nosotros, los arubianos, viven todo el mundo que vinieron a ayudarnos desde que somos país hasta ahora. Hay gente de más de 100 diferentes países viviendo aquí en esta isla que nos ayudaron durante la trayectoria de todos esos años a desarrollar para que nosotros estemos aquí donde estamos ahora. Ahorita en esa crisis necesitamos la ayuda de todo el mundo. Estar solidario uno al otro, como gobierno, tratar de desarrollar un o otro tipo de industria para asegurarse que uno puede conseguir trabajo y para que mantengamos un nivel, a pesar de toda esa crisis. Nosotros sabemos que mucha gente ya perdieron ingresos y ya no vivimos como antes, pero vivimos en Aruba, vivimos en una isla que somos dichosos, estamos bendecidos por Dios en muchos aspectos. Y tenemos que creer que con la fe que nos va a ayudar otra vez y que vamos a salir de eso y vamos a progresar y vamos a seguir adelante. Pero unidos, juntos, si no, no vamos a salir de esto. Movimiento Latino. Y con este mensaje de unión, de solidarismo, le doy las gracias por la atención, para permitirme llegar en sus hogares, por oír este programa, todos los que hicieron este programa posible, y para escucharme. Y si de pronto tiene más preguntas, siempre pueden acercar a un integrante, a nosotros, del Movimiento Electoral del Pueblo, que el nombre mismo dice, nosotros somos un partido del pueblo, trabajamos para el pueblo, y si cualquier pregunta y cualquier inquietud que necesiten, pueden acudir siempre a nuestro partido. Y también muchas gracias por la atención y que Dios bendiga a todo el mundo. Y ahora, en Latina 92.3, Movimiento Latino. Todos los lunes, a partir de la 1:30 de la tarde, un programa informativo dedicado al pueblo latino en Aruba. Arubianos nuevos, con tu apoyo saldremos adelante. Latina 92.3 FM, la emisora del progreso.